En estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la selva Lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Lo que queremos es invitarles, pues, que vean lo que es la realidad y que ya no se dejen de engañar, de manipular, de todo, pues. Ha llegado el momento de despertar todos, pues. Bueno, en 1984 éramos 6. En 1986 ya habíamos crecido, ya éramos 12. Ya podíamos conquistar el mundo, decíamos nosotros. Podíamos comer el mundo como si fuera una manzana. Éramos 12. De los 6 primeros, 3 eran mestizos y 3 indígenas. De los 12 de 86, 1 era mestizo y los 11 eran indígenas. Ya nomás quedaba yo de mestizo. Y luego ya subieron otros 2. Los compañeros del primer grupo era gente con mucho nivel político, el primer grupo indígena, no del mestizo, ¿no? Era gente con mucho nivel político, gente muy experimentada en movimientos de masas. Todas las broncas de los partidos políticos lo conocían porque habían estado en todos los partidos políticos de izquierda. Habían conocido buen número de las cárceles del país y del Estado, torturas y todo eso. Pero reclamaban también lo que ellos llamaban la palabra política, la historia, pues, de este país, la historia de la lucha. En 1988-89, nosotros pasamos de ser 80 combatientes a 1300, en menos de un año. Uno, pues, que tiene la oportunidad, o sea, de poder participar en eso, pues yo me siento pues más contenta aquí haciendo pues este trabajo, ayudando pues mi pueblo que estar nomás pues en mi casa. Claro que pues la familia pues sí cuesta dejarlo, es la familia pues de uno, pero les digo pues es más difícil verlos morir así nomás de enfermedades curables que ayudar pues en una cosa que se pueda mejorar todo. Ellos también deciden estructurarse según gobiernos autónomos en realidad, ¿no? O sea, digamos que diversas comunidades se organizan como una especie de gobierno paralelo, forman su comité. Entonces empiezan a hacer los trabajos colectivos y el dinero que antes se usaba pues para las fiestas, para el trago, porque había mucho alcoholismo, o para arreglos de la comunidad, se empieza a dedicar en la compra de armas. Un arma por aquí, otra arma por allá, que conseguían por un lado, que conseguíamos nosotros por otro lado. Y entonces ahí se da el otro elemento de que este es un ejército que no es armado de fuera. Es un ejército que se arma él mismo, por eso su desarme es impensable. En lo personal pues no se puede pensar así nomás en uno, porque es el pueblo pues el que está jodido también. Entonces por eso me decidí también a integrar en este, porque se ve por la misma necesidad pues de la pobreza que existe. Sí, en el momento que el ejército zapatista se ve obligado a subordinar su propia estructura político-militar a esa estructura democrática y de toma de decisiones, es lo que lo empieza a masificar, a extender y a pasar de los guerrilleros que están en la montaña a nuestro ejército,
que dicen los compañeros. ¿En qué momento un poblador cualquiera dice nuestra organización, nuestro ejército, y deja de ver al EZLN como algo aparte, a lo que se ayuda o se simpatiza? ¿En qué momento ya esa persona dice, esta es mi organización? En el momento en que sabe que su decisión se toma en cuenta, que su interés también es tomado en cuenta y que su opinión vale. A tal grado de que se da este absurdo de que un ejército sea dirigido por una dirección colectiva y democrática. Quiero decir, algo tan antidemocrático como un ejército tenga este soporte democrático, es el que lo hace masivo e indestructible. Si se revisan las fotos de aquel 1 de enero de 94, se puede entender esa sorpresa de la sociedad civil y también la sorpresa y el asombro que había en nosotros, en nuestras miradas y en nuestros rostros, al encontrarnos también con esa gente. No había camaradería, pero tampoco había agresividad en unos y otros, como que unos y otros estábamos convencidos de que el otro no era el enemigo. Llegamos por ahí de las 6 en Ocosingo. Ahí empezamos pues el trabajo que nos tocaba. Tomamos la presidencia y tardó pues en que se rindieran pues los judiciales porque estaba yendo pues la presidencia. Está transmitiendo ahorita. Cayó Ocosingo, compañeros. El último informe que teníamos de nuestras tropas en esos lugares es que nuestras tropas combatían todavía para vencer algunos puntos de resistencia en esas ciudades. Así que hasta ahorita solo reivindicamos las tomas completas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y de la ciudad de Ocosingo, y deben estar por definirse, o ya definidas, las de las ciudades de Altamirano y Las Margaritas. Recordamos pues a nuestros compañeros caídos en esos primeros días, los compañeros que cayeron en Ocosingo, en Las Margaritas, en Altamirano. Recuerdo pues al compañero Pedro, que era entonces jefe del Estado Mayor y segundo al mando del EZLN, que muere en Las Margaritas en las primeras horas del 1 de enero, del comandante Hugo, o el señor Ick, como le decíamos, que muere en Ocosingo en los combates contra el Ejército Federal por esa plaza, de los compañeros insurgentes de materiales de guerra, Álvaro y Freddy, que también caen en combate en Ocosingo, de compañeros milicianos que caen en uno y en otro lado. Recordamos a nuestros combatientes, no solo los caídos, también a los que siguen en pie de lucha, destacadamente las compañeras insurgentas, la actitud y consecuente y la firmeza de nuestros compañeros comandantes, los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que la inmensa mayoría de ellos marchó al frente junto con nosotros y nuestras tropas. El recuerdo de la respuesta brutal, falta de todo honor militar de parte del Ejército Federal,
que no se dirigió solo a combatir a nuestras tropas, que para eso estábamos, sino empezó a liquidar civiles y a darlos como si fueran bajas nuestras, disparando sin ton ni son para todos lados, sobre todo en lo que fue aquella masacre en Ocosingo en esos primeros días. Bueno, más que dividir en grandes etapas, nosotros distinguiríamos 3 grandes ejes. El que nosotros llamaríamos el eje de fuego, que se refiere a las acciones militares. El eje de la palabra, que se refiere pues a encuentros, diálogos, comunicados, siempre donde la palabra es el principal elemento, la palabra o el silencio. Y el tercer eje, que sería la columna vertebral, es el proceso organizativo o la forma en que se va organizando y desarrollando la organización de los pueblos zapatistas, ¿no? Está el diálogo de Catedral, que más que un diálogo con el gobierno fue un diálogo con la sociedad civil. Sería la continuación de ese encuentro sorpresivo que hay entre el EZLN y los civiles, porque más que dialogar con el gobierno, el EZLN se dedicó a dialogar con la gente, en este caso a través de los medios de comunicación. Pues en ese momento empezó la estrategia del EZLN de voltear la silla, quiere decir acabar con el esquema de ventanilla en los diálogos gubernamentales y aprovechar esos espacios para dialogar con nosotros, con la gente, pues con la sociedad civil, como decimos nosotros. Esto va a marcar desde un principio lo que va a ser una relación que a lo largo de todos estos años ha sido de encuentros, desencuentros y reencuentros entre el EZLN y la sociedad civil. La CND, la Convención Nacional Democrática, vuelve a insistir todavía en la parte del esto soy yo. Se había dado cuenta el EZLN que al gobierno no le interesaba acabar el conflicto. El sostenimiento del ejército zapatista. Son ellos quienes guardaron el secreto de la clandestinidad. Ellos son civiles, son bases de apoyo, son las que mantuvieron cuando andábamos en las montañas de esta selva lacandona. Ellos nos llevaron las tostadas, los frijoles, el pinole y todo lo que nosotros necesitamos. Estos compañeros, estas compañeras y estos niños, todos ellos son los que verdaderamente guardaron ese secreto tan grande que hoy representa a México. La primera sorpresa es encontrar que el mundo que encontramos no tenía nada que ver con el que imaginábamos en las montañas. En ese sentido fuimos muy afortunados al encontrarnos con ese México, con esa gente dispuesta a tratar de escuchar y de entender qué era lo que estaba pasando con los zapatistas. El día de hoy, 19 de diciembre de 1994,
se culminó la campaña militar denominada Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indios. Los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 1994, tropas zapatistas de las divisiones de infantería 75 y 25, primer cuerpo del Ejército del Sureste, rompieron el cerco militar en la selva lacandona, permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Las unidades zapatistas se infiltraron por entre las líneas enemigas con el fin de evitar el choque armado. Durante estos 4 días, protegidos por el terreno, el clima y el apoyo de la población, miles de combatientes lograron cruzar la línea del cerco. Cumplida esta parte, los combatientes zapatistas se prepararon para la siguiente etapa del operativo militar. Con el apoyo de la población civil local, tomaron posición en los siguientes municipios del estado de Chiapas: Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, La Independencia, Trinitaria. Y ahorita están entrando los compañeros insurgentes, incluso milicianos, que forman parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nuestras fuerzas rompieron el cerco, una por este lado, entre Ocosingo y Palenque, otra entre Altamirano y Las Margaritas, otra más entre Altamirano y Las Margaritas, y otra más entre Las Margaritas y la frontera, y una más hacia atrás sobre Marqués de Comillas. Después de roto el cerco, las fuerzas se distribuyeron sobre los municipios que ya señalé en el comunicado. Y esta es la nueva zona en conflicto. Es casi la mitad del estado de Chiapas. Son 38 municipios. Esto es para demostrar que no somos extranjeros, que no somos del otro país, somos 100% indígenas. Nosotros no vivimos en esas leyes que tiene el gobierno. Tenemos nuestras mismas leyes del municipio, de cada comunidad. Hoy demostramos el coraje que tenemos y el ánimo de seguir luchando hasta lograr el objetivo que tenemos nosotros como zapatistas. ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ...95 sigue la línea de fuego, marcado principalmente por la traición del gobierno de Zedillo al diálogo, que estaba iniciándose apenas con él. Se da la ofensiva militar contra las posiciones del EZLN en la selva lacandona, se dan enfrentamientos, caen compañeros, caen soldados enemigos, y se da esa gran movilización militar, esa militarización, como se dice, que hasta ahora no solo se mantiene, sino se ha incrementado. Pues nosotros cuando salimos de Guadalupe el Tepeyac, porque las fuerzas del mal gobierno
atacó ahí en Guadalupe Tepeyac, mandó sus federales acusándonos que nosotros éramos zapatistas, y nosotros nos salimos de Guadalupe Tepeyac y nos fuimos en la montaña, y de ahí nos subimos a un pueblo. Ahí estuvimos unos días y hasta que ahora llegamos aquí en Nuevo Guadalupe Tepeyac, y nosotros aquí seguimos resistiendo y seguiremos resistiendo. Ministerio Público, si nos escuchan, ¿dónde tienen todas las pertenencias de este pueblo? ¿Por qué nos humillan? ¿Por qué nos discriminan? ¡Viva el pueblo de Guadalupe Tepeyac! No tenemos tierra donde trabajar, donde sembrar lo que para comer, y nosotros aquí estamos resistiendo, aunque prestado la tierra, pero ahí estamos resistiendo nosotros. ¿Dónde están los hombres, mujeres, niños y ancianos de este pueblo? ¿Dónde? Pues nosotros sí quisiéramos regresar, pero como el gobierno no saca sus fuerzas armadas que él tiene ahí metido en Guadalupe Tepeyac, nosotros no regresamos si no sale el ejército de ahí de Guadalupe. ¡Viva el pueblo de Guadalupe Tepeyac! ¡Viva el pueblo de Guadalupe Tepeyac! Cuando las fuerzas represivas del mal gobierno destruyó nuestro primer barco en el que navegaba la paz y la esperanza, en el que nos encontrábamos, con eso no nos rendimos, no nos desanimamos, seguimos con la frente en alto y nos propusimos a construir más barcos, a construir muchos barcos en todas partes. A partir de hoy, 28 de diciembre de 1995, emprende su viaje una pequeña embarcación con base a esta comunidad Oventic, municipio de San Andrés Acamchén de los Pobres. Pues es una historia que traemos desde antes, pues, pueblos indígenas. Por eso cuando trabajan actualmente en esta construcción de Aguascalientes, pues se ve que la gente pues están trabajando y se organizan, no importa que vengan de diferentes regiones, porque la verdad pues estas gentes que trabajan aquí parece solo una familia, pero esas vienen de diferentes pueblos, de diferentes regiones. Aquí están los sotiles, aquí están los celtales, choles, están aquí trabajando. Pero sin tomar en cuenta y sin importar pues de que hablemos lenguas diferentes. Para nosotros eso no es un obstáculo, ¿ves? Podemos comunicarnos muy bien, podemos trabajar unidos, así lo hemos hecho y sí se ha demostrado aquí pues, en los trabajos. Así se ve que esa unidad pues no se ha perdido, solamente hay que fortalecerlo. Aunque por otro lado el gobierno trata de separarnos, trata de destruirnos. Como ejemplo principal está construyendo pues cosas sencillas realmente para nosotros, no es mucho, pero se está haciendo con mucho sacrificio y tomando en cuenta que la gente tiene muchas necesidades, tiene muchos problemas económicos y pues esa gente pues han aguantado y han estado trabajando porque saben que si construyen algo pues será
será muy suyo, pues, será del pueblo, pues, porque no es de nadie, pues. Aquí los trabajos que está construyendo no es de una comunidad ni de un municipio, sino que de muchos pueblos. Pues aquí lo disponemos pues para todos los pueblos y para el pueblo de México, para el mundo, pues, lo que estamos construyendo, pues. Construir algo que sirva para todos. Se inicia pues el diálogo, pero todavía marcado pues por la amenaza militar, en este caso del gobierno federal. Y luego llegamos a 1996, donde el EZLN empieza a construir ya la palabra en forma más acabada como arma, pero también como punto de encuentro. El balance del diálogo de San Andrés es muy positivo para nosotros porque permitió ya darle una estructura más acabada a lo que intentábamos en San Cristóbal. Conseguimos que en la mesa se sentaran todos los que pudimos invitar y representa una experiencia que no ha sido valorada ni en México ni en el mundo. En lo que se refiere al acuerdo, significaba el punto fundamental que había puesto en la agenda nacional el alzamiento de enero de 94, es decir, la situación de los pueblos indios de México. Significó la posibilidad de incorporar las experiencias no solo de los zapatistas, sino de pueblos indios de todas partes de México y sintetizarlas en la demanda del reconocimiento constitucional de sus derechos. Queremos decirles que esta delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde abril de 1995, veníamos dispuestos a dialogar seriamente y a llegar a acuerdos. Llevamos más de 30 meses y hemos visto que esta delegación no ha sido capaz de poder entender, no tiene la capacidad realmente de dialogar y sin embargo nos ha tratado a largo tiempo con desprecio y para más con un gran racismo. Usaron varios métodos y usaron el último, el de la amenaza. Hicieron que nuestros pueblos sufran la presión militar, hicieron que los vuelos aéreos lo padezcan nuestros compañeros indígenas y no indígenas del estado de Chiapas, como no sea en otros estados de la República. Esa delegación hizo y pensó que esa era la solución de poder avanzar en este diálogo. Nosotros nunca estuvimos dispuestos a ceder algo en condiciones de amenaza. No lo hicimos, no lo haremos. Nuestros antepasados han sabido vivir, han sabido mantener la tierra, los bosques, porque saben que es nuestra madre tierra, sabe que es la única forma para sobrevivir. Que seamos nosotros los que podemos trabajar en la tierra, cuidar los mejores bosques. Porque no hay por qué solo para enriquecer a unos cuantas familias aquí en este país. No hay por qué cada día más muere del hambre. La naturaleza no es de nosotros. La tierra, por ejemplo, no es de nosotros. No es de nosotros, somos de ella. Todas las mantas aquí están entrando aquí. No, vas a llevar también abajo. Sí. También está listo.
En 1997, el EZLN, ya respondiendo a esta nueva forma organizativa de las comunidades que están avanzando cada vez más, lanza otra vez una iniciativa de diálogo, pero esta vez ya pone no comisiones, sino un gran contingente, que es la marcha de los 1111, que recorre en buena parte de la República, para ir a la Ciudad de México a exigir que se cumplan los acuerdos de San Andrés. Desde entonces, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que es el horizonte, digamos, de la guerra zapatista, se convierte en un eje muy importante de las movilizaciones del EZLN. De todos los rincones de la República Mexicana han llegado las voces y oídos de quienes han encontrado en el nacimiento del Frente Zapatista de Liberación Nacional un reto y una esperanza. Nuevamente hemos venido los miles de hombres y mujeres zapatistas de los diferentes municipios de los Altos, Selva y Norte de Chiapas para encontrar y recibir a nuestros delegados que fueron a cumplir una misión que le encomendamos, para que ellos llevaran nuestra voz, la voz rebelde de los pueblos zapatistas. El mal gobierno puede formar sus grupos paramilitares que quiera y los nombres que le quiera poner, pero no nos asusta, porque nosotros los zapatistas tenemos las armas más poderosas, la razón, la justicia y la dignidad. Los principales responsables de la guerra y la muerte de miles de indígenas campesinos son los gobiernos estatales y federales que no tienen la voluntad de solucionar en vías pacíficas el conflicto armado. Primer punto, iniciaron todos los priistas para correr todos los zapatistas. Entonces entraron en bala, en machete, en palo, y así es que fue que nos empezamos a retirarnos para no enfrentar a los pobres campesinos. Y así es que nosotros pues tenemos un paso para adelante, porque en realidad no quisimos atropellarnos entre campesinos. Y así es que pues ahora nos quitamos
nos echamos para atrás para no matarnos y entonces pues vuelven a robar toda la pertenencia que tenemos. Es una comunidad de Yapteclum, cerca de 600 hombres y mujeres y niños y así, chicos, todo, 600. Y así es que pues todos los expulsados, así está en cada casa. Y vamos a ir a ver la otra casa para que tengan en conocimiento qué es lo que hace el gobierno. Hoy nos hemos movilizado miles de personas, representantes de los distintos municipios rebeldes de los Altos de Chiapas, que desde hace tiempo han venido sufriendo ataques, desalojos, asesinatos y persecuciones por los priistas, dirigidos por el presidente municipal priista, por caciques, por guardias blancas, armados y pagados por el gobierno. Nuestros compañeros han sido desalojados, cientos de familias, han sido quemadas sus casas, robados sus pertenencias y expulsados de sus propias tierras. Entienden bien ustedes, priistas, que venimos nosotros, no venimos a molestar a nadie. No sé por qué cerraron sus tiendas, no sé por qué está cerrada la presidencia municipal, si nosotros no venimos a chingar a nadie. Los que chingan son ustedes. Dignidad quiere decir que seamos respetados. Pero no se atraviesen nuestro camino si no quieren luchar ustedes. Aquí venimos representaciones de 15 municipios. Escúchenlo bien. Desde antier, aproximadamente 12 casas quemadas y más que quemó en la noche, como quemaron unos 14, 15 casas allí. Estamos ahí en nuestra casa. Cuando llegó los priistas con sus armas y ahí echaron balazo en la casa. Son los caciques, son los que echaron balas. ¿Son de Pechiquil? Sí, son de Pechiquil. Sí, fuimos huyendo, así que está lastimado mi cara y todo. Y sí, salimos todos y no tenemos nada. Solo apenas mi ropa salir. No tenemos que comer ya, y ya la gente ya quieren morir ya con el hambre. Por eso ya aquí estamos sufriendo. Aguas no tenemos. Sí tenemos casas, pero sí lo destruyeron y quemaron. Algunos compañeros tienen tiendas, 3, 4 tiendas, los sacaron todas las mercancías. Entonces allí, por eso venimos aquí. Murió su padre, murió su hermana, su cuñados y todo se murió. Estaban en un campamento cerca de la iglesia, donde cuando llegaron a las 10 de la mañana de los grupos priistas. Ya después cuando llegaron los agresores, entonces lo mataron y ya después lo llevaron a esa red. Por eso estaban todos en su campamento de la iglesia. Y después, cuando llegaron esos agresores, se fueron a esconder a un ladito del templo, como en forma de un arroyito, una lomita. Entonces, para esconderlo. Pero ¿qué va a hacer? Llegaron allí, entonces más fácil donde murieron esa gente. ¿Cuántos heridos hubo? ¿Supieron ya cuántos heridos hay? Un poco la información que me dieron en la mañana, en Acteal parece que hay 35 muertos, 9 heridos, 2 desaparecidos. En Quechtic, como allí ya están junto en el campamento, pues 8 muertos, 13 heridos, 6 desaparecidos. Diciembre de 1997 con Acteal marca ese año de forma definitiva por la línea de fuego, y esa herida, esa cicatriz va a durar hasta nuestros días.
En 1998, el EZLN y las comunidades, sobre todo, resienten una ofensiva brutal de parte del gobierno. Los ataques a los municipios autónomos, choques y enfrentamientos con bajas de ambas partes, enfrentamientos entre miles de bases de apoyo contra columnas blindadas del Ejército Federal para impedir nuevos asentamientos militares. Nosotros queremos que salgan en seguridad pública este ejército. Y empezaron a disparar los pinches soldados, empezaron a matar. El chiste es que hubo disparos. No tenemos la noticia, si hay muertos o no, no sabemos. Las mujeres ahorita no sabemos dónde están, pues cuando menos ellos también van a buscarnos también, van a tener que ver qué pasó. Sentados todos, sentados, siéntense. ¿De qué pueblo son? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde? Chabajebal, todos son ustedes de Chabajebal. ¿Cuántos detenidos son? Tranquilo, con calma. ¿Ya faltan o no? Sí, viene. Hay 30. Sí, chula. Mano. Destruyeron todo, sacaron todo el dinero. Donde los agarraron en el camino, le quitaron el dinero, todo, le quitaron sus cositas, pues se lo llevaron. Que no deberían de hacerlos y circulan de la misma aire como ustedes. No es posible. La lucha vamos a seguir, compañeros. ¿Así es, compañeros, o no? ¡Vamos a luchar, compañeros! No vayan a creer que ahorita nos van a meter miedo por estos compañeros que ya lo mataron. Creo que no. Al contrario. ¿Qué robaron ante el mundo? ¿Qué robaron ante la nación los compañeros caídos? Repito por si no has oído, no invadas nuestro ejido. Bueno, en 1999 se lanza la Consulta Nacional por los Derechos y la Cultura Indígena
los pueblos dan una muestra de fortaleza, los pueblos zapatistas, al poder mandar 2.500 varones y 2.500 mujeres a recorrer toda la República. La consulta nacional representa un esfuerzo organizativo mutuo, no solo del EZLN, sino de mucha gente que no tiene organización y sin embargo se organiza. Que bajen todos los compañeros zapatistas que hoy visitan este estado de Michoacán. Nosotros vamos a dejar las ideas, las pláticas, dejamos semillas para que ustedes vean cómo es nuestro viaje. Okay, yo todavía no tengo muy bien claro esta pregunta. ¿Que estás de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y exigir al gobierno que mande obedeciendo? Elegir una autoridad tiene que ser un compañero que sí haga todo lo que el pueblo mande, no a su propia voluntad como hace el Zedillo, como hizo Salinas, como está ahorita el gobernador de Chiapas. Toda la movilización de la consulta le da al EZLN, además de un apoyo fundamental para la ley de los derechos y la cultura indígena, le da un termómetro de la relación que ha estado construyendo durante todo ese tiempo con la sociedad civil, ¿no? Sí, he ido varias veces. Aquí estaban participando todos los mexicanos que nacimos en México, ¿verdad? Y los que no podemos ir por muchas razones, pero aquí estamos unidos en esta línea internacional. Nosotros venimos representando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Somos la delegación zapatista. Venimos a la consulta que se llevará a cabo el 21 de marzo, que va a ser mañana, el día domingo. Venimos para explicarles nuestros sufrimientos y tanto ustedes venimos a recibirles sus sufrimientos que ustedes viven también por estar de este lado ya de Estados Unidos. Ustedes saben bien que allá están todos los ejércitos en las comunidades, por eso nosotros pedimos que salgan todos estos. El ejército pues mete la prostitución y ya no hay respeto en nuestras comunidades indígenas. Nosotros nos sabemos cuidar y no queremos que estemos cuidados por el ejército en nuestras comunidades. La amenaza de los aviones, de los helicópteros, todo en eso pues nos tienen bien alrededor. Respeten pues la dignidad que nosotros queremos tener como indígenas, que se reconozca la autonomía de los pueblos indígenas, que sean respetados los acuerdos que se hizo en San Andrés, que el gobierno lo desconoció y se echó para atrás. Compañero elefante, ¿es un compañero también? Ay, pobrecita, dice. Vamos allá, compañeras, vamos a ver más allá. Para todos mis seguidores. Desde que empezó la consulta nacional, ¿no?, sobre los derechos y cultura indígena, o sea, desde el año pasado, pues ha aumentado el patrullaje, los sobrevuelos de aviones, helicópteros. Hoy 7 de abril del presente año, más de 300 elementos de la seguridad pública, judiciales, funcionarios de Roberto Albores Guillén y autoridades priistas, con un pequeño grupo de priistas, llegaron para desalojarnos y desmantelar nuestro municipio. Mi nombre es Marcos Yermo. Deben pasar aquí al frente de todo.
Aunque el gobierno habla mucho de paz, de diálogo, no es cierto. ¿Por qué lo tomaron? Sí, sí es cierto lo que está diciendo, pues no es cierto. Lo que quiere, lo que busca, pues es tanto derramamiento de sangre. Priista, entiende, los zapatistas, somos muchos pueblos, no que no, sí que sí, zapatistas están en San Andrés, priistas de San Andrés, los zapatistas que no están solos. Fuera la policía, seguridad pública de este municipio. Aquí, allá, la lucha seguirá. Aquí, allá, la lucha seguirá. Desde el 95 que se empezó el Consejo Autónomo de aquí, vamos a seguir como siempre. La base de nosotros es de la gente, no hay otro. Aunque esté el gobierno, que esté. No confiamos con el gobierno, que esté pendiente, mientras no hay cumplimiento del acuerdo de San Andrés. Esa es la palabra que tenemos. Mientras la gente está encabronada, no puedo decir, o no es así, compañeros. Sí, mientras la gente está encabronada, no. Claro, ya cumplió, ya sacó su seguridad pública y ya nos dijo públicamente que ya no va a seguir la demanda. Pero eso no tengo que ver. Seguir luchando como siempre, como consejos autónomos, independientes del gobierno. Lo mejor de nosotros es que somos millones, que queremos cambiar a nuestro México. Este dolor
dolor profundo que sufren todos los trabajadores de nuestro país se llama injusticia. Esta delegación zapatista no trae en la mano la solución de nuestro complejo problema en nuestro país. La solución pensamos que está en las manos del pueblo pobre, está en el pueblo trabajador. Para eso, el pueblo debe sentir lo suyo. Esta práctica política se llama democracia. Y para completar y vivir en pleno esta pluralidad, nace otra palabra, la palabra libertad. Construyamos, hermanos, un México nuevo, un México distinto. México nos necesita, restituyamos la independencia traicionada. El EZLN empieza a tratar de acercarse más hacia esa sociedad que percibe a partir de la consulta del 99, que tiene interés en construir algo nuevo, que es lo que también quieren los zapatistas, ¿no? Pero también se está haciendo una pregunta fundamental sobre la clase política mexicana, si tiene caso o no seguir construyendo una relación ahí, y lanza lo que es la marcha por el color de la tierra. Nosotros no deberíamos estar aquí. Quienes deberían estar aquí son las comunidades indígenas zapatistas. Sus 7 años de lucha y resistencia, su oído y su mirada. Los pueblos zapatistas, los hombres, niños, mujeres y ancianos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son los pies que nos andan, la voz que nos habla, la mirada que nos hace visibles, el oído que oído nos hace. No venimos a legislar, venimos a que nos escuchen, a escucharlos. Venimos a dialogar. Nosotros somos zapatistas. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. Estamos pidiendo que se nos reconozcan nuestras diferencias y nuestro ser mexicano. Un día, en medio de la tempestad y de la tormenta, logramos comunicarnos, encontrarnos, escucharnos y juntar nuestra palabra y nuestro pensamiento. Ese conjunto de pensamientos, de palabras verdaderas y justas demandas de los pueblos indios, los llamamos Acuerdos de San Andrés Acamchén de los Pobres, firmado por el gobierno federal y el EZLN. Es necesario la aprobación y el respeto a la iniciativa de ley La Cocopa, que recoge lo más esencial de los Acuerdos de San Andrés. Se acusa esta propuesta de balcanizar el país y se olvida que el país ya está dividido. Se acusa esta propuesta de promover un sistema legal atrasado y se olvida que el actual solo promueve la confrontación, castiga al pobre y le da impunidad al rico, condena nuestro color y convierte en delito nuestra lengua. Por mi voz hablaron no solo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano, también hablaron millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosna. Culmina nuestra marcha, pero el camino para seguir continúa. Tenemos que seguir junto con ustedes,
seguir caminando la vereda, seguir enfrentando obstáculos, seguir caminando entre las espinas para lograr lo que el pueblo de México quiere. Una organización que da tanto valor a la palabra da por sentado que del otro lado ocurre lo mismo y durante un tiempo tardamos en entender que no, que precisamente la clase política es al contrario. La palabra no tiene absolutamente ningún valor, pueden decir una cosa un día y otro y no les pasa nada. Incluso ve mal a quien hace lo contrario, ¿no? Pero para que aprendiéramos esto pasaron varias lunas, como dice un compa, ¿no? El EZLN, después de que se da la votación en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, obtiene una respuesta definitiva sobre la clase política mexicana. ¡PAN igual PRI! ¡PAN igual PRI! ¡No a la ley Ceballos Mártir Ortega! ¡No a la ley Ceballos Mártir Ortega! ¡La lucha sigue! ¡Viva! ¡Viva comandante Romano! ¡Viva! ¡Viva comandante Elisa! ¡Viva! ¡Viva comandante Marcos! Ya es el momento que todos nos organicemos y que formemos nuestros municipios autónomos. Debemos organizarnos como verdaderamente rebeldes y no esperar que alguien nos dé permiso para ser autónomos sin ley o con ley. Una vez más, venimos a decirles que estamos vivos y que aquí seguimos. No nos hemos rendido ni nos hemos vendido. Piensan estos gobiernos racistas que nosotros los indios no conocemos el mundo, pero sepan que nosotros sí conocemos y sabemos del mundo y sabemos de los planes de muerte que se hacen en contra de la humanidad. Porque conocemos a todos esos hombres y mujeres de todos los países que han llegado en nuestros pueblos. En sus palabras hemos viajado y también sabemos y conocemos de las luchas de los pueblos por su liberación. Primero les queremos decir que no aceptamos obedecer órdenes de nadie que no sea de nuestros pueblos. Los tres principales partidos políticos de México, que son el PAN, el PRI y el PRD, se burlaron de todos los pueblos indios de México, de todo el pueblo que apoyó el reconocimiento de nuestros derechos y de la gente de todo el mundo que también nos apoyaba. Aquí estamos nosotros de nuevo, los zapatistas, a decirles de frente en alto que ningún pueblo zapatista recibe el proyecto del gobierno o la basura que manda el gobierno, dice que es ayuda.
Desde el 1 de enero de 1994, prendimos una pequeña luz de rebeldía y de dignidad. Y esa luz la han querido apagar los poderosos. Esa luz simboliza hoy nuestra fuerza y nuestra protección en esta larga lucha por democracia, libertad y justicia. ¡Muera la muerte! ¡Muera! ¡Vivan los compañeros caídos! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Vivan los pueblos indios de México! ¡Vivan los rebeldes de todo el mundo! ¡Viva la vida! ¡Muera la muerte! Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 1 de enero del año 2003. En el 2003, a la hora que anuncia la construcción de las juntas de buen gobierno, se avance en la autonomía indígena, el EZLN ya se presenta no como una alternativa solo en la palabra, sino también en la práctica. No estoy hablando de un ejemplo a seguir ni una guía para la acción, sino como un referente civil y pacífico, porque el referente que teníamos era el de una organización armada. Hace 9 años se construyó Los Aguascalientes, donde inició una etapa de la lucha política y resistencia en contra del mal gobierno racista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional declara formalmente el nacimiento de los 5 caracoles del sureste mexicano. Lo que les pedimos es que nos respeten nuestra organización, que respeten nuestras comunidades y municipios autónomos y sus autoridades, y respeten a las juntas de buen gobierno de todas las regiones, de todas las zonas, que a partir de hoy quedan formalmente constituidas bajo el testimonio de muchos miles de hermanos y hermanas indígenas y no indígenas de nuestro país México y de muchos países del mundo, para que nuestros pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como lo contempla en los acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN y hecho iniciativa de ley por la COCOPA en noviembre de 1996. Pero sí queremos dejarles bien claro que no nos quedaremos con los brazos cruzados cuando sean agredidos nuestros compañeros, nuestras comunidades y nuestros municipios por cualquier grupo de personas, de cualquier partido o de cualquier grupo paramilitar, porque es nuestro deber defender a nuestros compañeros y exigir que sean respetados. Todo esto se da en un proceso de guerra, de persecución, de hostigamiento y ataques de paramilitares, de campaña de los medios en contra muy fuerte, enfermedades, catástrofes naturales. Todo lo que se puede imaginar como obstáculo fue el que tuvieron que enfrentar los pueblos zapatistas y aún así construir esa alternativa de buen gobierno que son las juntas.
Visitaduría. De visitar también. Visitar, vamos a visitar. General. De visitaduría general. De la Comisión Nacional. General. Nosotros pensamos que cada quien tiene que construir su propia experiencia y no repetir modelos. En ese sentido, lo que les ofrece el zapatismo es un espejo, pero un espejo no eres tú. En todo caso te ayuda para ver cómo te ves, para peinarte de esta forma, de otra, arreglarte. Entonces que vean en nuestros errores o en nuestros aciertos, si es que los hay, las cosas que les puedan servir para construir sus propios procesos. Pero no se trata de exportar el zapatismo o de importarlo, sino pensamos que la gente en cada lugar tiene la suficiente valentía y sabiduría para construir su propio proceso y su propio movimiento, porque tiene su propia historia. Tomemos muy en cuenta los trabajos, esfuerzos, el pensar cómo mejor trabajar, vivir, ayudarse, y todo esto casi no se ve, como que no hay ganancia. Pero no nos olvidemos, cuando trabajábamos, organizábamos, a escondidos, preparábamos en silencio, sabiendo que un día México y el mundo sabrá quiénes somos, qué queremos y por qué luchamos. Igual estamos ahora. Estamos trabajando, organizándose, aprendiendo, como que no hay ganancia. Pero un día entenderán el pueblo de México el cómo realmente queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo. El llevar a la práctica de mandar obedeciendo. Esto es el grado de compromiso de nosotros. ¿Ya? ¿Listo? Sí. La del moño colorado, me quisiera yo casado, ya empezaste tan muriado, mi corazón se estremece. Me voy a la cerca del mar, me voy a la orilla del mar. Más te quisiera, más te amo yo. Me paso por toda la noche respirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Le paso por toda la noche respirando por tu amor. Porque estar desinformado es como estar desarmado. Por eso escucha Radio Insurgente. Compañero campesino, recuerda siempre que las mujeres tienen los mismos derechos que tú. Si vives rodeado de 75,000 soldados, no crees en el mal gobierno, vives amenazado por los paramilitares, eres perseguido, marginado y desplazado, resiste los ataques del gobierno, eres parte del pueblo oprimido, estás en la lucha, todo eso eres. Y no tienes nada que hacer, entonces escúchanos. Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.